Más temprano Juan Manuel Ramírez decía que era un martes pero parecía lunes, y para efectos del análisis político lo es porque hemos cambiado a nuestra analista política del día lunes para el martes para poder proyectar esta semana que empieza tardíamente. Me refiero a María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, bienvenida. Pues muy buenos días a ti, buenos días a todos los que nos escuchan esta semana que va a ser cortita. Sí, hay muchos temas de los cuales podríamos hablar. De hecho, conversábamos aquí de esa vastedad de la agenda, pero vamos a partir por concentrarnos en algo que viene, pero es como si Chile no supiera muy bien que viene, ¿no? que es la elección municipal. Incluso ahora se ha dicho que no era tan bueno que no hubiera tanta propaganda. En fin, ¿cómo ves esto que preocupa mucho al gobierno, a los partidos políticos, en una situación que incluso se teme que podría tener una abstención histórica, y se está haciendo todo lo posible para que esto no sea así? Bueno, claro, hay una preocupación tardía por la posible abstención, que hoy día sale la encuesta acá en Plaza Pública que hay un 43% de personas que dicen que irán a votar. Vamos a ver también las circunstancias, la coyuntura que puede acontecer ese día. Pero esto, Patricio querido, era crónica de una muerte anunciada, crónica de una situación anunciada con la inscripción automática del voto voluntario. La situación que vive Chile no es distinta a otros países que tienen este mismo sistema de votación, o este mismo tipo de voto, perdón. Ya vimos el caso de Colombia también, que todos nos sorprendimos. Hay voto voluntario, igual claro, que acá. Entonces se va instalando. Lo que pasa es que nuestra reforma es todavía muy reciente, entonces hay que ver a lo mejor varias elecciones más, pero en aquellos países que tienen el voto voluntario instalado hace tiempo, se habla de que se instala un 45% de abstención electoral como estructural, como promedio. El problema es lo que esto conlleva para los que son elegidos, porque la verdad que son elegidos por muy pocos votos, su legitimidad siempre está puesta en cuestión. Uh-huh. Y ese es el problema. Yo creo que... Y a mí me gusta que hablemos de esto, pues, Patricio, porque ya hace años se asomaba el fantasma de la abstención y muchos decían que le quitaban, digamos, preocupación o dramatismo al asunto. Decían que es normal que en democracias maduras, a medida que se van normalizando los sistemas y a medida que iba avanzando nuestra transición a algo más, estándar, era normal que la gente no se implicara tanto en los asuntos políticos. Y ahora nos estamos dando cuenta que no es normal, o sea, que algo pasa. Sí. Algo pasa. Ahora, la respuesta frente a esto, además de tardía, es media extraña, María de los Ángeles. Lo quería someter a tu análisis con dos ejemplos, ¿no? Una, esta campaña de los ministros, ¿no? Que llaman a votar, pero bueno, se puede entender por la urgencia, pero en ninguna parte... No sé qué ascendiente pueden tener los ministros, sí, la verdad. Bueno, hay algunos, de hecho, que a uno a veces les cuesta reconocerles la cara, en fin. Pero, claro, puede ser por la urgencia, pero un llamado a votar sin ninguna reflexión paralela respecto a las causas del desinterés, ¿no? Es como si el problema se resolviera convenciendo a alguien de que ese día fuera a votar, pero el problema persiste porque es mucho más profundo, ¿no? Y por el otro lado, una cierta manera torcida de ver las contiendas electorales que ya empezamos a ver en algunos dirigentes. Por ejemplo, Hernán Larraín, presidente de la UDI, de una entrevista muy interesante, sí, donde él decía que como iba a ir muy poca gente a votar, era fundamental que los convencidos de nuestro sector fueran para que podamos ganar las alcaldías. Es decir, transformando esto de que vota un grupito nomás y que puede volcar una elección a su favor, más en una situación de facto casi virtuosa, ¿no? Que una situación problemática. ¿Cómo es en general el modo en que los actores se están haciendo o no cargo del origen del problema, ¿no? Mira, lo que tú dices es muy cierto. Tenemos un cúmulo bastante consistente de estudios de opinión, todos muy reconocidos, que nos muestran que esto venía. Es como el cuento del pastor mentiroso, ¿verdad? Socorro, socorro, que viene el lobo, y cuando llega el lobo nadie le hace caso. El punto es que también el gobierno, si hubiera tomado en serio el problema de la abstención, desde el día 1 debió haber encargado un estudio serio al respecto. Yo no he visto ningún estudio serio, no sé si tú lo has visto. Uh-huh. Se especulan mucho las razones de la abstención, desde razones más, estructurales, hasta razones de tipo coyuntural, según las condiciones climatológicas del día, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces no puede ser. Además, seguramente a lo largo de todo Chile las razones por la abstención varían también dependiendo de las características de los territorios, entonces no hay nada serio. Entonces esto es todo especulación. Y claro, lo que dice el senador Larraín es cierto. Va a pasar que en estas elecciones
En primer lugar, vamos a ver, tenemos una cantidad nueva de formaciones políticas, vamos a ver cuáles realmente se quedan y cuáles realmente se desinflan en esto. A lo mejor hay una tendencia a decir que se va a consolidar el duopolio, o la nueva mayoría y la derecha, y que las nuevas formaciones políticas realmente no van a impactar, eso he escuchado. Pero, efectivamente, lo que dice el senador Larraín es cierto, van a ir a votar los más convencidos, los más politizados, y eso lo hemos visto siempre. Entonces, esto lo anticipamos ya cuando dijimos los riesgos que traía el voto voluntario. Le hicimos un grupo de personas en el año, a fines 2008-2009, un grupo de politólogos, dijimos, el voto voluntario es un retroceso histórico, y bueno, no fuimos escuchados. Ahora, esto es volver al momento más primitivo de la historia de la democracia, esa historia donde los ciudadanos eran algunos nomás, po. Claro, y lo que pasa es que la situación que tenemos en Chile es que a lo mejor, por un lado, lo que nos muestra el estudio del PNUD, los informes del PNUD, que la ciudadanía, quienes nos escuchan hoy día en la radio, tienen un gran interés por los asuntos públicos en general. No es que la gente se haya ido para su casa y que se encierre un individualismo enajenante, no, la gente tiene interés, pero ha ido perdiendo vigor o ha ido perdiendo importancia la participación política más tradicional de todas y convencional, que es la participación electoral. Por otro lado, tenemos que nuestra capacidad de organización o asociacionismo tampoco es muy bullante. Es cierto que en 10 años han aumentado el 120% las organizaciones de la sociedad civil, pero son todas muy dispares, hay mucha fragmentación y algunas son muy pequeñitas. Entonces es un panorama prometedor, pero que todavía no sabemos muy bien hacia dónde apunta. Y por otro lado, tenemos otro tipo de participación que pensamos que va en ascenso, pero tampoco ha logrado decantar, que es la acción colectiva en movilizaciones ciudadanas. No se ha logrado establecer como un patrón. Ese es el panorama que tenemos hoy día. Pero claro, el voto, la participación electoral es la más tradicional, es un ritual que tenemos cada cierto tiempo y es el que permite que nosotros podamos elegir a nuestras autoridades y que éstas estén dotadas de legitimidad. Hay algo que me preocupa, María de los Ángeles, y que ya estoy viendo que muy probablemente va a suceder en la misma tarde de las elecciones municipales, que es lo siguiente. Todos sabemos cuáles son los defectos que tiene el sistema de voto voluntario. Entre ellos, no hemos mencionado aquí, pero siempre se menciona que es bien crucial esto de que los sectores populares, por lo general, aparecen subrepresentados en los sistemas de voto voluntario porque los sectores de la élite tienen más conciencia de la relación entre su vida cotidiana y la política, ¿no? Pero también es cierto que luego de la instauración del voto voluntario, se visibilizó a un cierto sector de la población que no es que no vaya a votar por desinterés, sino que toma una postura, ¿no? Y es una postura en contra del modo en que se está haciendo política hoy día en Chile. Totalmente. Puede ser, es una hipótesis, no estoy necesariamente invocándolo, pero puede ser que en la mañana del domingo de las elecciones municipales los locales de votación sean lugares fantasmales, donde llegue muy poca gente, y que la solución frente a eso, de parte de los sectores políticos tradicionales, sea reponer el sistema de voto obligatorio. Probablemente ahí se resuelve el problema electoral, pero no se resuelve el problema de los cuestionamientos ciudadanos al funcionamiento actual de la política. De hecho, puede invisibilizarse, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Porque yo podría augurar que el mismo domingo se va a levantar nuevamente la bandera del voto obligatorio, pero sin ir nuevamente al fondo, que es lo que estamos tratando de conversar esta mañana. Totalmente, sí. El hecho de la abstención es una señal política, clara. Lo que pasa es que siempre se ve como un conjunto vacío, como que lo que se lee es la afirmación de voto y la ponderación que eso tiene numérica, y aquello se deja a un lado, ¿no? Y efectivamente yo creo que no se ha logrado leer, no se han hecho estudios serios, y por otro lado es lo que tú dices, que seguramente va a haber, ya esto que tú adviertes de que puede haber una posición como reactiva, causa-efecto, que llegue a la tarde de las elecciones, la noche, en que función del alto volumen de abstención, fíjate que una persona como el diputado Pepe Out, que es muy reconocido en materia de predicción electoral, dice que podría llegar a un 63%, y eso es dramático. Bueno, surge esta idea de reponer el voto voluntario. Yo creo que ahí va a haber una tensión, porque hay algunos actores que dicen que es mejor esperar a ver qué pasa, ver varias elecciones consecutivas para ver si decante. Pero lo que hemos visto en otros países es que decanta instalándose un volumen, como en el caso de Colombia, un 45%, que es abstención estructural. Puede surgir
ojo, Patricio, también puede surgir que algunos digan, no reponemos el voto obligatorio porque se dan cuenta que es una impopularidad tremenda y vamos a generar un paquete de incentivos para que la gente vaya a votar. Y eso a mí de repente también me preocupa porque puede generar hasta incentivos con lógica de mercado. Le pagamos. Bueno, en algún minuto el senador Patricio Walker, antes de que desapareciera del mapa después de lo que pasó con el financiamiento de la campaña del diputado Fuentes, pero antes estaba muy activo en estos temas y él propuso un paquete de medidas para incentivar que la gente fuera a votar. Yo creo que por ahí puede venir la reacción, Patricio, más que reponer el voto obligatorio. Bueno, nos autocriticamos por no haber mencionado todavía un tema que es bien central y que lo habíamos hablado antes, María de los Ángeles, ¿cómo anda la dimensión de género en esta elección? ¿Cómo está la proporción entre candidatos hombres y candidatos mujeres? Hay también candidatos que en esta elección no se definen en ninguno de los dos ámbitos, lo cual también es un elemento interesante y están haciendo campaña como tales, lo cual también ahí instala una dimensión novedosa. ¿Cómo ves en general que han de ser? Mira qué interesante eso que tú me dices, porque claro, han salido varios artículos en los últimos días mostrando el magro porcentaje de mujeres que tenemos de candidatas en estas elecciones. Han salido artículos de Elizabeth Guerrero, que es asesora o especialista en género del PNUD, y también un artículo muy sugerente de Patricio Navia con Arlette Martínez, exalumna de él, la Diego Portales, midiendo esto. Efectivamente tenemos un 19% de candidatas, es muy bajo. Recordemos a nuestros auditores que Chile tiene un 12.5% de alcaldesas y tiene un 25.2% de concejalas. ¿Por qué tenemos más concejalas? Porque favorece el sistema electoral para elegir concejales, que es un sistema proporcional, que es mucho más amigable para que entren sectores que han estado excluidos de la población, porque te permite además tener el número de escaños es mayor por distrito, entre 6 y 10 escaños, entonces hay más juego para incluir candidatas. Efectivamente tenemos muy pocas. Fíjense que les voy a dar un dato muy interesante que sale de este artículo de Patricio Navia y Arlette, donde dicen que en 12 años se produjo un crecimiento del 13.8% en el porcentaje de mujeres candidatas. En 12 años, 13.8%. A este ritmo, este dato que dan es así como bien sobrecogedor, en las elecciones del 2002, es decir, en el siglo XXII, las mujeres recién podrán constituir un 30% del total de candidatos a alcaldes, es decir, la masa crítica un 30%, cuando las mujeres somos un 52% del padrón electoral. Bueno, yo creo que aquí hay problemas porque no tenemos cuotas en estas elecciones, por un lado, y por otro lado vemos que la poca voluntad que tienen los partidos de presentar candidatas es bastante transversal. Tampoco podemos echarle la culpa a un sector ideológico versus otro. Y para terminar, Patricio, esto realmente enfrenta o cuestiona un poco lo que sería una idea convencional acerca de que las mujeres podrían participar de manera mucho más rápida y más efectiva en el espacio público, porque el espacio local, porque el espacio local es un espacio donde todo es más inmediato. Hay una serie de condiciones estructurales que facilitan que la mujer pueda participar. Distancias mucho más cortas, eventualmente entre la que trabaja, cara a cara. Conocimiento. Hay una serie de cosas que facilitan y sin embargo eso no está sucediendo, lo cual nos lleva a reflexionar si va a ser necesario colocar cuotas en este tipo de elecciones. Sí, debería, pues ¿por qué no? Por lo menos en la elección de concejal y en las elecciones alcaldes yo creo que debe haber limitación a los mandatos. Limitación a los mandatos porque efectivamente nosotros tenemos alcaldes aquí que llevan muchísimos años, se convierten realmente en señores feudales de su territorio y obviamente, claro, ahí es un solo cargo, es muy difícil establecer cuotas, pero por lo menos cuando tú tienes límite a los mandatos se abre la posibilidad de que otros sectores de la población excluidos puedan participar y ser candidatos, como es el caso de las mujeres. Bueno, inevitable mencionar el caso de una candidata a alcaldesa que lleva 16 años en el cargo, que va a la reelección y cuyo eslogan de campaña es "Lo mejor está por venir". Ya sé quién es. Sí. Bueno, ha sido el comentario de María de los Ángeles Fernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Que tenga muy buena semana.